Bien, profesores, nuevamente el profesor Cristian Salvador en esta oportunidad para complementar el desarrollo de la sesión virtual número 11 de acuerdo con lo que es la ficha de trabajo que se anexa a esta actividad. Bien, en primera instancia hay que recordar que la competencia que apuntamos es lee, la capacidad, la de reflexión y evalúa, ¿no? La forma, el contenido y el contexto del texto escrito, y el desempeño precisado conlleva a emitir un juicio crítico sobre la eficacia y la validez de la información, ¿no? Considerando la situación que atraviesa la sociedad. Bien, en este caso, lo que vamos a trabajar es la lectura de un artículo de opinión. Si leemos en la primera parte, la premisa dice que leamos atentamente este texto que se propone y nos recomienda utilizar la técnica del subrayado, sobre todo en aquellas frases o oraciones que consideramos más relevantes. Es importante orientar a los estudiantes a utilizar estrategias para la lectura. Esto nos va a permitir de alguna manera de que ellos puedan reconocer o puedan identificar rápidamente en toda la estructura textual las ideas más relevantes. Como estamos utilizando un formato Word, podrían utilizar el subrayado, ¿no? Por la parte inferior, o en todo caso, lo que podríamos hacer es resaltar de color amarillo estos aspectos, ¿no? Estas ideas más relevantes en nuestro texto. Es importante además recordar que como estamos trabajando un artículo de opinión, ubicar o referenciar quién es el autor de ello. Luis Rioja Espinosa justamente ha titulado su artículo de opinión La violencia de género en el marco del estado de emergencia. Entonces, en este texto nos va a desarrollar cómo se viene llevando a cabo esta situación de las agresiones que se vienen cometiendo físicamente, sobre todo hacia la mujer, y cómo en esta época de pandemia se está tratando, ¿no? ¿Qué consideraciones se están tomando en cuenta? Y sobre todo considerar la ley, de qué manera procede ante estas circunstancias. Bien, es importante recordar a los estudiantes que este es un resumen del texto original. Si quiere, podemos invitar a los estudiantes a leer el texto original en su totalidad, ingresando a ese link, ¿no? A esa dirección virtual para poder llegar a la información original. Bien, en cuanto a la propuesta de actividades, al finalizar la lectura dice, responde a las siguientes preguntas según convenga. La tesis. Es importante reconocer la tesis. Es lo primero que debemos tomar en cuenta en este artículo de opinión. ¿Esta tesis en qué se centra? ¿No? Recordemos que la tesis conlleva a la postura que asume el autor frente a la situación que está tratando. Ahora, en el número 2, en la actividad número 2, dice señale dos ejemplos que correspondan a la expresión y hemos sacado una línea que es la mujer está relegada a circunstancias elementales y básicas. Dentro del contexto se señala que la mujer estaba encasillada, estaba limitada de poder ejercer ciertas actividades. Nosotros vamos a proponer ejemplos donde esto se evidencia, ¿no? Donde la mujer se mostraba limitada de sus facultades para poder de alguna manera asumir un rol más protagónico en nuestra sociedad. Dos ejemplos bastarán para saber hasta qué punto estaba delimitada la mujer, ¿no? Podemos acudir de repente a algunas acciones, algunos prejuicios o de repente de ley, ¿no? La mujer hasta creo que mediados del siglo pasado no tenía el ejercicio del voto. Entonces, esos ejemplos creo que pueden ser muy oportunos para poder los estudiantes puedan identificar las limitaciones que ha tenido. Si bien es cierto en el bloque 2 tomamos una línea, ahora vamos a tomar un párrafo completo, ¿no? Y aquí nos van a hablar acerca de la violencia contra la mujer, ¿no? A qué se debe y de qué manera el varón materializa ese sentir violento al agredir a la mujer. Entonces, la pregunta, y aquí es importante orientar muy bien al estudiante, hay que considerar esto. Ante esta afirmación, ante este bloque de lectura que hemos tomado, ¿consideras que el agresor es el único responsable de propiciar esta situación? ¿O la también víctima, y así se denomina, asume parte de la responsabilidad? Y aquí los estudiantes van a tener que justificar su respuesta. Entonces, si bien es cierto, el agresor es la persona a la que ha de denunciarse, a la que ha de asumir, ¿no? Toda la pena que debe darse ante estas acciones, ¿hasta qué punto la víctima también forma parte de esta situación? ¿De qué manera asume la responsabilidad? Entonces va a ser importante que aquí los estudiantes también tomen en cuenta que la víctima a veces concede la idea de la agresión al no denunciar,
al no evidenciar las agresiones, al callar justificando diversas situaciones, ya sea como el hecho de no quererse separar de la pareja o hacerlo por sus hijos u otra situación, ¿no? Que muchas veces justifica el hecho de que puedan soportar, digamos, los agravios o las agresiones por parte del cónyuge. Bien, vamos al bloque número 4. Aquí es importante que también consideremos el aspecto visual. Observamos atentamente la siguiente imagen. Ojo que de repente en una primera impresión pueda creerse que se trata de una mujer, pero es un varón. Y hay una mordaza, ¿no? Una especie de etiqueta que sella la boca en señal, ¿no? De interpretarse de que no se da, no puede expresarse. Y dice, cuando salimos en una cita, y pone tres ejemplos, ¿no? ¿Por qué tengo yo que preguntar para salir? ¿Por qué tengo yo que acomodarle la silla? ¿Por qué yo tengo que pagar las cuentas, ¿no? Soy tu amor, no tu esclavo, ¿no? Entonces, son prejuicios, son estigmas que se han manejado dentro de la sociedad por parte del varón. Entonces la pregunta dice, señale otros tres prejuicios que la sociedad impone al varón frente al trato que debe darle a la mujer. Hoy en día, si bien es cierto, se pregona la igualdad de género, pero algunos prejuicios siguen muy marcados, muy arraigados en nuestra sociedad, por parte del varón hacia la mujer. Entonces, planteemos esos tres prejuicios, o podemos señalar tres evidencias, o tres, digamos, modelos que adopta o debe adoptar el hombre frente hacia el trato de una mujer. Entonces, marcarlos ahí. Y para finalizar la ficha, vamos a realizar un breve comentario de uno de esos prejuicios que nosotros hayamos señalado. Fundamentarlos, qué nos parece, si es oportuno, es adecuado que el varón debe proceder así, o consideran que frente a estos tiempos en los cuales ya vivimos, el varón ya puede conceder cierta licencia para que la mujer también tome un rol protagónico en las acciones, ¿no? De convivencia dentro de nuestra sociedad. Bien, entonces creo que es oportuno tomar en cuenta estos detalles para dar las orientaciones pertinentes a los estudiantes para esta actividad.